grabar. Para empezar así algo más o menos básico, por ejemplo la integral de 2 a 5 de 4 de x. ¿Cómo se integraría esa? Hay como, Perdón, digamos, me como, habló, es que no lo escuché. bueno, no, que ¿cómo se integraría esta? Creo que se cortó un toque. Es que eso es lo que no estoy segura, como lo más básico, no Bien, sé. está bien. Para integrar, por ejemplo, en derivadas, no sé si ustedes se acuerdan, digamos, si teníamos f de x igual a 4x, la derivada de esto, digamos, f' de x, iba a ser igual a quitar esta x, simplemente nos íbamos a quedar 4, ¿cierto? Así es como se derivaba. Ahora, para integrar es como por decirlo así, no es una antiderivada ni tampoco es lo opuesto a la derivada, pero se podría trabajar algo así. Si en la derivada se eliminaba una x, en la integral lo que hace es que se suma una x. Entonces, la integral de esto nos va a quedar 4x evaluado de 2 a 5. Esa sería la integral de una constante. Recordemos que cuando nosotros derivábamos una constante nos daba 0. Pero en este caso, la integral de una constante es agregarle la variable conforme, a la cual estamos integrando. En este caso es de x. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que hacemos es que vamos a evaluar 4. El límite superior, que sería en este caso el 5, vamos a ponerlo así un poco más didáctico, 5 menos lo mismo, 4, pero evaluado en el límite inferior. Perdón, ahí no va un menos. Ahí para qué positivo. Es 2 positivo. Entonces, es evaluar lo que ya nos dio la integral en el límite superior menos el límite inferior. Y ahora sí, 4 por 5 es 20. Menos 4 por 2 es 8. Esto nos va a dar 12. Y esa sería la integral. Estas se llaman integrales definidas. No sé si, digamos, si ya vieron, supongo que sí. Es casi que lo primero que se ve. ¿Cómo funcionan las integrales? Cuando nosotros derivábamos, la derivada lo que hacía era que nos daba la tangente en un punto con respecto a cierta curva. Entonces, por ejemplo, si teníamos esta curva, cuando nosotros derivábamos, lo que nos daba es la recta tangente que pasa por ese punto. Esta era f' de x. Pero la integral, cuando nosotros integramos, lo que nosotros estamos hallando es el área de esa curva, digamos, el área por debajo de esa curva. Entonces, lo que la integral hace es que está calculando el área que va desde 2, vemos aquí está 1, desde 2, y aquí está el 5. Lo que nos está haciendo es que nos está calculando el área que hay debajo de esta curva que pasa por aquí. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos integrando. Nosotros estamos hallando esta área. Ahora, al puro inicio de integrales se ve algo que se llaman sumas de Riemann, que lo que hace es que esta área la va cortando en pequeños rectángulos. Entonces, por ejemplo,
0 aquí en rojo. Del 2. Luego aquí hay otro rectángulo. Luego aquí hay otro rectángulo. Aquí hay otro rectángulo. Aquí hay otro. Y por último, este. Lo que nos hace es dividir esta área en pequeños rectángulos y lo que hace es que el área de cada rectángulo, sumarlo. Entonces, note que siempre nos van a quedar como unos picos por encima y unas esquinitas por abajo. Entre más finos sean esos rectángulos, digamos, si dividimos esos rectángulos en la mitad, iría este más hacia arriba, aquí iría otro más hacia arriba, más nos vamos a aproximar al área que hay exactamente sobre esa curva. Básicamente, eso es lo que hacen las integrales. Entonces, este era un ejemplo más o menos sencillo, ahí como para comenzar. Pero veamos, por ejemplo, este otro. La integral definida de 1 a 3 de x más 3 de x. Esto es una suma. Estas sumas nosotros las podemos dividir, las podemos separar. Digamos, aplicando propiedades de integración, nosotros podemos separar esta suma. La podremos hacer de la siguiente manera. La suma de 1 a 3 de x más la suma de 1, perdón, más la integral de 1 a 3 de 3 de x. Esto porque hay una suma, entonces podríamos hacer como la propiedad distributiva con respecto a dx de x, con respecto a este x. Y separar la integral en dos sumas distintas. Entonces, la primera, cuando nosotros vamos a integrar x con respecto a x, digamos, la integral de x, lo que nosotros, cuando nosotros derivábamos, por ejemplo, si teníamos x a la 2, la derivada de esto, es decir, x a la 2 prima, iba a ser igual a bajar el 2, multiplicarlo por la x y derivar x. Pero la derivada de x era 1, entonces nos va a quedar 2x. En las integrales lo que nos hace es lo siguiente. Lo que hacemos es que colocamos la x, le sumamos al exponente 1, es decir, esta x tiene un 1 de exponente. Le sumamos 1, nos queda un 2. Y en el denominador hacemos lo mismo. 1 más 1, que es 2. Entonces, en la derivada lo que hacíamos era que si teníamos x a la 2, a x a la 2 le quitábamos 1 y lo multiplicábamos, iba adelante, pero no importa, y lo multiplicábamos por 2 menos 1 también. Perdón, no se ve. Eso se decide en las derivadas. En las integrales lo que hacemos es que a x le sumamos 1 y lo dividimos entre la suma de lo que nos dé el exponente. En este caso sería 1 más 1. Evaluado de 1 a 3 más, esto ya lo vimos, una constante, nos va a quedar 3x evaluado de 1 a 3. Entonces, aquí lo que hacíamos era que colocábamos 3 a la 2 entre 2 menos 1 a la 2 entre 2. Más lo mismo con este. 3 por 3 menos 3 por 1. Ahora sí, 3 a la 2 es 9. 9 medios. Menos 1 a la 2 es 1 medio. Más 3 por 3 es 9 y
3 por 1, 3. Entonces, si hacemos esto, de aquí nos da 6. Y de aquí nos da 8 medios, 4. 6 más 4, esto nos va a dar 10. Y esa sería el área de esa integral. O la respuesta de esa integral. ¿Tendría o habría alguna duda hasta aquí? Ok, entonces primero se evalúa el numerito de arriba, el máximo, y después el de Sí, es el límite superior menos el límite inferior. abajo. El límite superior es siempre el que está en la parte superior de la integral y el límite inferior es el que está en la parte de abajo de la integral. Ese sería como... Hay unas, bueno, supongo que ya lo tuvieron que haber visto que se llaman integrales, estas se llaman integrales definidas, porque definen el área donde se va a trabajar. Las integrales indefinidas son las integrales que no tenemos un área donde se va a trabajar, es decir, se van a expresar de la siguiente forma. Simplemente la integral de x de x. No tenemos ni límite superior ni límite inferior. Entonces, estas se llaman integrales indefinidas porque no va a quedar en un número, sino que va a quedar expresado simplemente como x a la 2 entre 2 más una constante de integración que no la conocemos, sino que siempre va a quedar, esta constante en las indefinidas siempre va a quedar. En las integrales definidas siempre nos tiene que dar un número exacto. Luego hay algunas reglas de integración, cosillas así, una tabla y todo. Pero ahí vamos a ir viendo. Integrales indefinidas. Voy a buscar un ejemplo de una integral. Para ir viendo más o menos. ¿El profe les ha dado algún tipo de tabla o algo así a ustedes? ¿Tabla cómo? ¿Alguna tabla de algunas integrales, digamos? ¿Cómo sería la integral de seno, coseno, tangente? Yo creo que no, la verdad. Bueno, no recuerdo. Ujú. Bien, vamos a ver. Derivada de la función.
Ya voy, que estoy buscando algunos ejemplos. Para ver cómo que podríamos ver. Ya me fijé en los PDFs que subió el profe y lo último, por lo menos lo último que subió es propiedades del integral definida. Sí, estas son las integrales definidas. Antes de eso, qué es lo que habían visto? Ah, bueno, lo que ya le dije de cambio de variable. A ver, ¿qué más? Voy a... A ver, aquí tengo las más, bueno, las reglas básicas, sustituciones elementales. Pero es que el profe casi que no se da ninguna clase. Entonces está Sí, aquí yo veo que solamente aparece una, la del 27. buscando. Ajá. Sí, es que a mí ya se me acabó el cuaderno, entonces lo demás lo estoy haciendo en hojas sueltas, por eso es que no encuentro algunas cosas. Pero Sí, la última clase dice que, bueno, la clase del 27, estamos hablando que eso fue antes de salir sí, creo que fue como el martes antes de que saliéramos a lo de la semana del silencio, que vieron lo de cambio de variable, pero integrales indefinidas. Luego ya vieron integrales definidas, que es eso que estamos viendo. Propiedades de la integración definida. Cálculo de integración definidas. Ajá. Eso fue como lo último que estuvieron viendo. Bueno, ese día. por aquí tengo esto. Ajá, y creo que lo que vimos el martes sí tiene algo que ver con ArcSen, ¿Con qué? pero con ArcSen, Arcoseno y todo eso. Ajá, arcosenos. Ajá, pero es que no pude terminar de copiar porque el profe da un toque rápido, pero sí hicimos como un ejemplo de eso. Ujú. Lo último que vieron fueron integrales trigonométricas y Creo que sí. funciones trigonométricas inversas. Bueno, veamos página 135. Vea, voy a ver si aquí tengo.
42. Bueno, pero no viene como una tabla. Entonces voy a ver. 125. Aquí está. A ver, aquí está. Voy a mostrarle esto, por ejemplo. Esto sí se logra ver. Sí, más o Sí, menos. Voy a acomodarlo. Esto es lo que yo me refería de... casi no se ven todas. De la tabla de integración. Entonces, digamos, aquí ya viene explicado lo que son cada una de las integrales, digamos. Por ejemplo, si hay una constante multiplicando, yo creo que casi no se ve. Pero ahora que terminemos, le vamos a dar una foto sobre esto. Esto es una tabla de integración. Es muy útil para no andar buscando ahí más o menos cómo era que se integraban cada una de las cosas. Por ejemplo, aquí viene la integral de cotangente, de tangente, secante, cosecante, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, y esto es muy útil. Más que todo para ustedes, que les funciona mucho. Entonces veamos, vamos a ver un ejemplo de cada una. Voy a empezar con un ejemplo por sustitución. Sustitución es lo mismo que decir por cambio de variable. Entonces, por ejemplo, tenemos la integral de x a la 2 raíz de 2x más 1 de x. Normalmente cuando uno hace un cambio de variables, en este caso no nos importan los límites de integración porque es una integral indefinida. Si fuese una integral definida, tenemos que tener mucho cuidado con los límites de integración. Cuando hacemos la sustitución o el cambio de variable, tenemos que hacer un cambio de los límites de integración. No simplemente es hacer el cambio y dejar los límites tal y como estaban, porque cuando hacemos el cambio, los límites de integración también cambian. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una sustitución de integral, lo que nosotros necesitamos es tratar de simplificar lo máximo posible esa integral. En este caso no podemos separar la integral en dos porque no hay una suma o una resta, sino lo que tenemos es una multiplicación. Entonces no nos sirve separar esa integral en dos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una variable u. Y aquí es donde tenemos que ver convenientemente qué tomamos como u y qué no. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tomar u igual a 2x más 1. Es decir, vamos a tomar u como lo que está aquí adentro. En este caso, du sería 2 de x. Lo que hacemos es que derivamos de u y derivamos este lado aquí. Entonces, despejando de x, vamos a tener que du medios es igual a dx. Ahora ya tenemos que u es eso. Necesitamos ver qué es x al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar x
de esta parte de aquí arriba. Entonces vamos a tener que u es igual a 2x más 1. Perdón, ahí sí que se me ve. Entonces, u menos 1 va a ser igual a 2x. Y el 2 lo pasamos a dividir. Entonces vamos a tener u menos 1 entre 2 va a ser igual a x. Esas son dos cosas aparte. Ahora sí, realizando ese cambio, vamos a poner aquí, realizando la sustitución, tenemos la integral de u menos 1 entre 2 a la 2 por la raíz de u. Y esto va a ser en términos de u. Ahora, si... bueno, vea que es de u medios. Por este 2 de aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar este medio, este u medio que está aquí. Me va a quedar u medio, la integral de... Y aquí lo que voy a hacer es que voy a evaluar, elevar tanto el numerador como el denominador al cuadrado. Entonces me va a quedar u menos 1 al cuadrado sobre 4 por la raíz de u, ahora sí, de u. Ahora, de aquí puedo sacar un cuarto porque es una constante. Por propiedades de integración podemos sacar una constante. Entonces, un cuarto por un medio me va a quedar un octavo de la integral. Y de aquí voy a desarrollar esta fórmula notable. Me va a quedar u a la 2 menos 2u más 1. Y esto yo lo puedo ver como u a la 1 medio de u. Ahora lo que voy a hacer es que voy a multiplicar este u, propiedad distributiva. Voy a multiplicar este u por este u por esto y este u por esto. Entonces voy a tener un octavo de la integral de u por u, bueno, u a la 2 por u a la 1 medio. Eso me va a quedar u a la 5 medios. Esta otra me va a quedar 2u a la 3 medios. Y esta última me va a quedar como u a la 1 medio. Esto va a ser de u. Y ahora lo que hacemos es que separamos estas integrales, porque vea que ahora sí tenemos sumas y restas, entonces podemos separar estas integrales en cada una. Entonces vamos a tener un octavo multiplica a la integral de u de 5 medios de u menos la integral de 2 de u a la 3 medios de u más la integral de u a la 1 medio de u. Y aplicamos lo de integramos, ahora sí. Entonces, u a la 5 medios, recordemos que era 5 medios más 1. Que eso sería 7 medios. Sí. Quedaría u a las 7 medios dividido entre 7 medios. Menos, aquí sacamos el 2 y lo vamos a multiplicar por lo que nos dé esto. 3 medios nos va a quedar u a las 5 medios entre 5 medios. Y por último, lo que nos va a quedar sería u
a la 3 medios entre 3 medios. Ahora, de aquí voy a simplificar un poco. Esto me va a quedar 2u a la 7 medios entre 7. De aquí lo que me va a quedar sería 4u a la 5 medios entre 5. Y de esta última lo que me va a quedar es 2u a la 3 medios entre 3. Y vamos a multiplicar 1/8 por todo esto. Bueno, si queremos lo multiplicamos o si queremos no. Porque en realidad no nos importa conocer el número exacto. Ya aquí lo que podríamos hacer es cambiar el u por lo que teníamos inicialmente, que era 2x más 1. Entonces aquí podríamos tener 1/8. Bueno, voy a ponerlo aquí paréntesis cuadrado mejor. Paréntesis cuadrado de 2 por 2x más 1. Esto a las 7 medios entre 7. Menos 4, 2x más 1 elevado a las 5 medios sobre 5. Más 2, 2x más 1 elevado a la 3 medios sobre 3. Y le agregamos la constante de integración c, porque es una integral indefinida. ¿Sí entendió o se perdió mucho? Me perdí un toque cuando hizo propiedad distributiva, yo creo que fue de un medio. Es que ahí no veo muy bien si es un medio. Ajá, ¿Dónde están las flechitas rojas? sí, esto. Aquí sería un medio. Ah. Es un medio por... recordemos que cuando nosotros hacemos una multiplicación de dos elementos que tienen la misma base, en este caso u y u, lo que hacemos es que sumamos, por ejemplo, u a la 2 por u a la 1 medio. Esto es igual a u de 2 más 1 medio. No es una multiplicación entre los exponentes, sino que los exponentes se suman. Entonces, 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Entonces nos va a quedar u a las 5 medios. Y así con todo lo demás. Porque es u a la 1 medio multiplicado por u a la 2, u a la 1 medio multiplicado por u a la 1, y u a la 1 medio por 1, que va a ser u a la 1 medio. Y ya después de eso, lo único que hice fue separar las integrales. Y después de separar las integrales, lo que hicimos fue que evaluamos. Digamos, ya no evaluamos, sino que ya resolvimos la integral. De la forma que habíamos visto antes. Que si teníamos la integral de x, esto iba a ser igual a x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Que eso fue lo que hicimos. Y esto es igual a x a la 2 entre 2. Sí. Ah, ok, pero en ese caso no sería 1 más 1, sino el exponente. Ajá, exactamente. En este caso aquí sería, por ejemplo, en este primero que fue u a las 5 medios, la integral de u, aquí era u a las 5 medios más 1 entre 5 medios más 1. Que Que viene si, ahí más 1. que se efectúa esta suma, eso le va a dar 7 medios. Igual si no se ve muy bien, yo le voy a tomar una foto y le voy a mandar el PDF. Creo que tal vez en la foto se pueda apreciar un poco mejor. Eso es por sustitución.
Hay varias. No sé si el profe ya les dejó, les dejó algún tipo de práctica, pero si no, ahora al final yo le mando unas fotos. En este libro vienen muchas prácticas. ¿Ya vieron integración por partes? Ah, ok. Bueno, veamos un ejemplo. Con negro. Veamos, por ejemplo, la integral de x a la 4, logaritmo de x de x. Esto, normalmente cuando se aplica integración por partes, es porque tenemos dos funciones distintas. En este caso, x a la 4 es una función y logaritmo de x es otra función. Entonces tenemos dos funciones diferentes. Entonces, para este caso aplicamos lo que es integración por partes. Hay muchas, bueno, en términos de cálculo, digamos, de gente que solamente lleva el curso cálculo, sacaron como un tipo de palabra conformada por las iniciales de cada función, que supuestamente ese era el orden en que se escogía cuál iba a ser u y cuál iba a ser dv. Pero en general no hay un orden establecido, sino que usted escoge ahí la que más le convenga. Entonces, es mucho más fácil integrar x a la 4 que integrar logaritmo de x. Entonces voy a tomar u igual al logaritmo de x, porque esto lo tengo que derivar. Pero voy a tomar dv como x a la 4, porque esto lo tengo que integrar. Entonces, de aquí voy a tener que la derivada de logaritmo de x va a ser igual a 1 sobre x. Y de aquí voy a tener que la integral de x a la 4 va a ser x a la 5 entre 5. Sí. Ahora, esta integral la voy a cambiar ahora por todo esto que hicimos aquí. Entonces, lo primero que va, igual, hay muchas cosas que se han ido creando a través de los años. Muchos, para memorizarse cómo va esta fórmula, la toman como, por ejemplo, una vaca menos la vaca de 1. O un uniforme menos el uniforme de 1. O algo así. Hay muchas formas. Pero lo primero que va es U, es esta U, por esta V. Entonces, lo primero que vamos a escribir es U por V. Sería x a la 5 entre 5 por logaritmo de x. Va U menos la integral de U, que sería 1 entre x, por V, que sería x a la 5 entre 5 de x. Voy a escribirlo por aquí. La integral de f de x en g de x. Esto es igual a u por v menos la integral de u por v de x. Así quedaría. Y de aquí lo que me va a quedar es, bueno, esto va a ser igual. No cambia mucho. Menos, aquí sí. Aquí voy a sacar un quinto a factor común. Perdón, simplemente es sacar una constante de la integración. Y x
esta x se me puede cancelar con una x de aquí arriba y lo que me va a quedar arriba es x a la 4 de x. Y ya esto yo sí lo puedo integrar. Entonces me va a quedar como x a la 5 entre 5, logaritmo de x, menos un quinto por x a la 5 entre 5 de x. Y si queremos lo podemos simplificar un poco más. X a la 5 entre 5, logaritmo de x, menos x a la 5 entre 10. Perdón, aquí puse un dx y este dx no hay. Y como estamos trabajando con una integral indefinida, tenemos que recordarnos que aquí tiene que ir un más c y aquí tiene que ir un más c. Ahora, normalmente estas integrales salen más rápido porque ya simplificamos esta integral a esta integral de aquí. Pero por ejemplo, las trigonométricas son unas integrales que empiezan a dar vueltas, digamos, dan como ciclos. Usted hace integración por partes, le va a quedar la integral, pero también en esta integral le va a quedar funciones trigonométricas, que tenés que volver a integrar por partes, y cuando volvás a integrar por partes, te va a volver a quedar la integral que tenías al inicio. Entonces, aunque vos sigas integrando, siempre te va a dar lo mismo, van a crear ciclos y ciclos y ciclos, y entonces esas se resuelven de otra forma. ¿Hay alguna duda? Yo creo que sí. ¿Puedo ver otra vez la fórmula? Bueno, por lo De esa forma. menos la manera en que... No sé si se ve bien ahí. Digamos, los únicos que se utilizan son estos. Se utiliza U, que es el primer elemento. U por V. Es esta multiplicación. U por V son los primeros que van. Luego, la derivada de U, que es esto que tenemos aquí arriba. La derivada de U por V, que es lo que va adentro. Eso quedaría en términos de x. Por eso se queda este dx aquí. Porque du es igual a du es igual a 1 entre x de x. Entonces por eso es que queda este dx. Pero la fórmula es así. Va a ser un poquito más grande. Es lo mismo, pero va a ser un poquito más grande. U por v menos la integral de u por v de x. Por eso es que muchos han creado la fórmula que una vaca menos la vaca de 1. Como para memorizarse cómo va acomodado eso. ¿Cómo? Ajá. ¿Qué más? Ah, ok, todo bien. Tal vez uno de las... Ujú. Bien. Veamos este.
Es la integral de 100 a la 5 x de x. Esta integral no se puede hacer de aquella forma de que tomábamos x a la 5, le sumábamos 1 y abajo quedaba 5 más 1. De esta forma no se puede resolver. Estas integrales cambian con respecto al exponente que se esté manejando. En este caso es un caso con exponente impar, es decir, n más 1. No sería, no, sería impar 2n más 1. Ahora sí. Caso de exponente 2n más 1. Eso significa impar. Entonces, para este caso, lo primero que podríamos hacer es separar esto, como recordemos que cuando nosotros hacemos una multiplicación se suman los exponentes. Entonces esto lo podríamos ver de la siguiente forma. Como seno a la 4 de x por seno de x de x. De esta forma ya lo separamos, un exponente par y un exponente impar. Ahora, de la misma forma, esto que está elevado a la 4 yo lo puedo ver como la integral de seno a la 2 de x a la 2 por seno de x de x. Es lo mismo, 2, esto significa 2 veces seno a la 2 de x, que eso es igual a seno a la 4 de x. Posterior a eso, esto que tenemos aquí lo podemos ver como una integral, no sé si se acuerda del círculo trigonométrico que era cos cuadrado de x más seno cuadrado de x. Esto es igual a 1. De aquí podemos despejar sin y nos va a quedar seno cuadrado de x es igual a 1 menos cos cuadrado de x. Entonces, esto yo lo puedo cambiar aquí. Y me va a quedar la integral de 1 menos cos cuadrado de x elevado a la 2 por seno de x de x. Ahora, aquí podríamos hacer una sustitución trigonométrica. Aquí podríamos tomar, una sustitución de cambio de variable. Podríamos tomar u como cos de x. Si hacemos eso, du va a ser igual a menos seno de x de x. Entonces ya tenemos este sen, que es este sen que necesitábamos aquí. Este sen que nos dio aquí es este sen de x, es este sen de x que tenemos aquí. Lo único que podríamos hacer es quitar este menos y colocarlo aquí. Menos de u es igual a seno de x de x. Entonces, de esta forma, nos va a quedar que la integral, saco el menos, este menos lo voy a poner aquí afuera. Y voy a escribir 1 menos u cuadrado a la 2 du. Porque note que du es igual a seno de x, que es eso que tenemos aquí. Por eso es que puedo escribir nada más du. Ahora, desarrollando esto con fórmulas notables, me va a quedar 1 menos 2u a la 2 más u a la 4 de u. Y ya esto lo podemos integrar como lo habíamos visto anteriormente. Esto nos va a quedar menos, aquí me va a quedar u. Aquí me va a quedar 2u
u a la 3 entre 3. Y de aquí me va a quedar u a la 5 entre 5. Más la constante de integración. Y cambiamos este u por el cambio que habíamos hecho inicialmente. Que sería menos cos de x menos 2 veces cos a la 3 de x sobre 3 más cos a la 5 de x sobre 5 más la constante de integración. Y esa sería la respuesta a esa integral. Sí, Trigonométricas. Sí, solo que una cosa me pasó de sen de x, y abajo dice du. Eso es como o sea, yo sé que está como el cambio de variable, que la d salga antes, es lo mismo. no entendí eso de que la D salga antes. Digamos que ahí arriba dice ¿Sí? dx y abajo dice du. Ajá, es por, Ajá, digamos, eso es por el cambio de variable. sí, porque cuando cambiamos, note que nosotros estamos colocando menos de u y esto es una igualdad. Esto es esto que tenemos aquí. Esto es esto. Entonces, como estamos diciendo que sen de x es igual a du, yo puedo pasar de esto a esto. Y note que el menos, este menos que tenemos aquí, yo lo que hice fue que no lo escribí con el du, sino que de una sola vez lo saqué de la integral. Porque ya no estamos integrando en términos de x, estamos integrando en términos de u. Por eso es que es importante que, aquí lo que nosotros estamos haciendo es que derivamos ambos lados. Derivamos u y derivamos cos de x. Para que nos quede du, que va a ser la nueva medida de integración. Entonces, siempre que se haga sustitución, escribirlo por aquí, sustitución. Siempre que se haga sustitución, esto va a cambiar. Por eso es que cuando nosotros aplicamos sustitución, hay que tratar de que lo que nos quede a este lado sea algo que tengamos en la integral original para poder simplificarlo con el du. Ah, ok. Ujú. Y una pregunta, cuando usted dice que cuando uno sustituye y que uno tiene que escoger quién, digamos, cuál es U y cuál es DU, según a uno mejor le convenga, ¿eso qué significa? Ah, no, pero eso era en la integrales por partes. Ah, cuando está U y V. Ajá, ahí es a prueba y error. Ah, ok. Y en ese caso, ¿qué, o sea, cómo hago para poner la cual? ¿Cómo? Es que no le entendí eso bien. No se escuchó. Ruth,
¿Ya me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ok, lo siento, es que mi internet estaba un poco mal hoy. Que le está diciendo que cuando uno hace la sustitución por partes, que cómo hago para saber cuál es U y cuál es V. Sí, eso es que como le está diciendo, no me acuerdo ahorita exactamente. Hace muchos años yo había escuchado esa palabra. No me recuerdo si era algo así como hilate o elate o algo así, no me acuerdo la verdad. Pero era como un orden con respecto a las funciones. Recordemos que las funciones está la función exponencial, la función logarítmica, la función trigonométrica, las funciones lineales, las funciones cuadráticas, em, las funciones cúbicas, pero eso normalmente son como polinomios. Entonces, mi recomendación es que a la hora de que usted haga esta escogencia, que usted siempre escoja como u a la función que usted pueda derivar. Digamos, la derivada es mucho más fácil que hallar su integral. Por ejemplo, yo aquí escogí la derivada del logaritmo de x porque es mucho más fácil derivar logaritmo de x que tratar de integrar logaritmo de x. Entonces, en este caso yo dije, y no, para mí es mucho más fácil integrar x a la 4 que integrar logaritmo de x. Por eso lo tomé de esta forma. Por eso dije que mejor derivo logaritmo de x e integro x a la 4. Entonces, a eso es lo que yo me refiero de conveniencia. Ahí no es cuál, digamos, que haya un orden establecido, sino que es el que a usted se le acomode mejor a la hora de efectuar alguna de las dos operaciones. En el sentido de cuál le funciona a usted más fácil. Por ejemplo, esta ahorita inventada. Si tenemos una función de, por ejemplo, no sé, e a la x logaritmo de x. Si yo tengo esa función, eh, a simple vista hay que hacer integración por partes. Entonces yo tengo que escoger un u y tengo que escoger un dv. Si usted estuviera en el examen y esto valiera 20 puntos, ¿cuál escogería usted como u? U es la que se tiene que derivar, ¿verdad? Ajá. En este caso, es mucho más fácil o es mucho más sencillo derivar logaritmo de x e integrar e a la x. Porque la función e a la x, digamos, la exponencial, tanto derivado como integrado, no varía. Digamos, la integral de e a la x va a seguir siendo e a la x. Y la derivada de e a la x va a seguir siendo e a la x. Entonces, esto no varía. Entonces, es más fácil integrar e a la x. Bueno, de aquí voy a tener que du es igual a 1 entre x y de aquí voy a tener que la integral de e a la x, es decir, v es igual a e a la x. De igual forma, si yo tengo la integral de seno a la x por, no sé, por x a la 3 de x. De esta igual forma, ahí ya yo sé más o menos cuál sería la integral de seno de x, pero sería más fácil derivar sen a la x, perdón, sen de x, que esto sería
coseno de x e integrar x a la 3. X a la 4 entre 4. Pero en este caso no hubiera importado mucho porque si usted conoce cuál es la integral de sen de x, usted hubiera, me parece que la integral de sen de x es menos coseno. Sería menos coseno. Sigamos, si hubiéramos escogido aquí u igual x a la 3 y dv igual a seno de x. La derivada de esto, du, es igual a 3x a la 2. Y la integral de seno de x sería menos coseno de x. Entonces eso, creo que es menos coseno de x, me parece. Si no estoy tan perdido. Sí, es menos coseno de x. Entonces ahí no hubiera importado tanto cuál de las dos hubieras escogido. Es más que todo con las funciones que no sepas integrar, es más fácil que las escojas para derivarlas. Siempre va a haber así, una más fácil de integrar que la otra. Entonces ya eso es cuestión no sé, de mucha práctica. Entonces, si gusta, lo que podríamos hacer es que, no sé si el profe les ha dejado práctica o no, pero yo le puedo mandar unas fotos de las prácticas de eso que hemos visto ahora y cualquier cosa de ahí lo podemos ver en las próximas consultas, en los próximos estudiaderos. Sorry, es que se cortó y no. ¿Cómo? Que no escuché porque se pegó un toque. Ah, bueno, no, de que si gusta, yo no sé si el profe les ha enviado prácticas o no, pero si gusta lo que podríamos hacer es que yo le envío práctica, una foto de un par de prácticas que tengo aquí con respecto a eso, y que usted trate de hacerlas y cualquier cosa la podemos ver ahí en transcurso de los próximos estudiaderos. Creo que tal vez el examen lo tienen como hasta diciembre, creo que es, la primera semana de diciembre. Ajá. Sí, si me podría mandar estaría excelente porque el profe se manda. Sí, de igual forma voy a buscar exámenes anteriores y se los paso también para que los estudien ahí, por lo menos para que lo tengan como práctica. Ok, Bueno, entonces ya casi le envío la foto de lo de hoy y de la práctica, junto con la tabla esa que le enseñé antes. está bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto, que tenga buena tarde o buena noche.